Padre nuestro, tú que moras en las alturas celestiales, a ti venimos, un grupo de tus criaturas, para pedir tu perdón, para pedirte que despiertes el interés en las cosas celestiales y pedirte que abras nuestra mente y nos des el entendimiento que necesitamos para comprender tu mensaje. Oh Padre eterno, te rogamos también por nuestros hermanos que se encuentran en cualquier lugar del mundo. Te pedimos por ellos, te rogamos los libres del mal. También te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que hacen tu santa voluntad y que día a día comparten tu mensaje. Te rogamos por los enfermos, Señor, que claman ante tu trono por salud, por los presos que oran por su libertad. Escucha, oh Señor, sus oraciones y ayúdalos a solucionar sus problemas. Muchos, Señor, estamos en grandes tempestades y necesitamos de tu ayuda. Oh poderoso Dios, ante ti estamos postrados de rodillas, pidiendo perdón de nuestros pecados y los borres de los libros del cielo. No mires nuestros errores, porque somos indignos de ti. Por favor, Padre, mira los méritos de tu Hijo Jesús y perdona nuestras ofensas. Todo te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, al programa de la Escuela Sabática. Qué alegría es encontrarnos el día de hoy para poder compartir la palabra de Dios. Ya casi estamos llegando al final del estudio del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y hoy estudiaremos el viaje a Roma. Hoy estudiaremos qué pasó durante el viaje. Cómo es que Pablo, a pesar de encontrarse en medio de una tremenda tempestad, jamás perdió la fe. En este tema te vas a dar cuenta en cómo el diablo trabaja duramente para tratar de detener los planes de Dios en nuestras vidas. Los demás parte en tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dice Hechos capítulo 27, versículo 44. La nave se hizo pedazos y todos los viajeros y marineros se salvaron. Pablo fue el encargado de animar a los peregrinos que por algún u otro motivo también viajaban a Roma. Pablo fue el medio de salvar la vida de todos los que estaban a bordo. Y mientras viajaban, Pablo los amonestaba y les hablaba de Cristo. Pablo animaba a no dejarse vencer por la tempestad y esforzarse para salvar sus vidas. Entonces, aquí es de preguntarse, mis queridos hermanos, ¿estamos animando a los hermanos durante la tempestad o los estamos dejando a la deriva? Mis hermanos, cada uno de nosotros viaja en medio de tempestades, pero en medio de esas tempestades nunca debemos perder la fe, sino que debemos aferrarnos a Cristo y esforzarnos al límite para salvar nuestra vida. Roma. Así que te pido que me acompañes hasta el final de la lección y comentes sobre el tema. Siempre, mis hermanos, hay algo que comentar. En verdad que esta lección está muy interesante y tiene también 4 subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice Lucas y Aristarco, el segundo Buenos Puertos, el tercero Euroclidón y el cuarto pretenden engañarlos, dice la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar sin demora para poder entrar en detalle de los temas. El primer subtítulo dice Lucas y Aristarco. ¿Quiénes acompañaron a Pablo en su viaje a Italia? ¿Quién era Julio y cómo trataba a Pablo? Vamos a estudiar el libro de los Hechos, pero esta vez el capítulo 27, versículos del 1 al 3. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave a Dramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Si recordamos la lección anterior, Pablo fue declarado inocente por el rey Agripa y también por Festo de todas las acusaciones de los judíos. Y como Pablo había apelado al emperador romano, ahora tenía que viajar a Roma.
pero no por un plan estructurado por Pablo, no, sino en obediencia al plan de Dios que había preparado precisamente para él. Si observas el mapa, este sería el recorrido que Pablo haría hasta Italia. Y también vas a observar una línea de color amarillo allí, que lo vamos a ver más adelante. Los estudios dicen que el viaje era muy largo. El apóstol tenía que recorrer desde Cesarea hasta Italia una distancia que superaba los 3.000 kilómetros aproximadamente. El apóstol tenía que soportar las penurias que durante el largo viaje a Italia le pudieran tocar. Pablo viajaba encadenado y muy bien custodiado. En aquel tiempo, los viajes por mar se caracterizaban por grandes dificultades. Los marineros mayormente se guiaban por la posición del sol y las estrellas. Solo que había un problema. Cuando el cielo estaba nublado y con señales de tormentas eléctricas, los dueños de las embarcaciones tenían miedo a arriesgarse a viajar a mar abierto. Entonces, cuando el tiempo se mostraba así, las embarcaciones era casi imposible que navegaran. ¿Cómo se inició el viaje? Hechos capítulo 27, versículo 1 nos lo va a contar. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. El barco ya estaba contratado. Junto a Pablo iban más personas, unos que también eran prisioneros, que también eran llevados a Roma, y otros que viajaban por diferentes motivos. El punto de partida era Cesarea. El destino era Italia, Roma. El jefe de la compañía era Julio. Julio tenía un trato de bondad para con Pablo. Julio era un varón atento y humano. Seguramente había escuchado las prédicas de Pablo, pero en el viaje era comprensivo con el apóstol. Pablo seguía definitivamente el plan establecido por Dios y durante el viaje daría a conocer a Jesús. El viaje se inició con toda felicidad y el primer punto donde llegarían era Sidón. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, dice Hechos capítulo 27, versículo 2. El diccionario bíblico adventista dice que Adramita era una nave que pertenecía a Adramitio, que era un pequeño puerto de Misia, en la provincia romana de Asia, una ciudad cercana a Troas. Con Pablo viajaron dos hermanos, Lucas y Aristarco. Lucas, quien sería el reportero, quien sería el periodista, quien sería el encargado de registrar todos los acontecimientos del viaje. Y es él quien nos narra esta historia. Y también lo acompañó Aristarco, un macedonio que vivía en Tesalónica. Y fue por su propia voluntad que decidió compartir esa prisión con Pablo para servirle en sus aflicciones. Pablo ya era de una edad avanzada, ya era anciano, pero tenía el espíritu dispuesto a soportar todos los obstáculos que se le presentaría en su último y más largo recorrido de su vida. A Pablo se le dio un trato preferencial en comparación a los demás prisioneros. El viaje era vía marítima, solo que no era un viaje directo a Roma, sino que se hicieron varias paradas, se hicieron varios transbordos. Ellos iban en una embarcación comercial. Es que en la antigüedad los barcos estaban diseñados para transportar cargas. Entonces, ¿qué sucedía si alguien quería viajar por mar? En ese caso, tenían que buscar un barco comercial que fuera hacia el lugar. Tenían que comprar su pasaje con anticipación y esperar hasta que saliera el barco. En aquel tiempo, muchas naves cruzaban el mar Mediterráneo, llevando y trayendo alimentos u otros productos. Ahora, como los barcos no eran diseñados para el traslado de personas, el pasajero pues tenía que dormir en lugares que eran algo así como unas carpas instaladas dentro del barco y por la mañana eran recogidas. Claro, el pasajero tenía que llevar todo lo necesario para el trayecto, víveres, mantas, etcétera, ¿no es cierto? La duración del viaje dependía totalmente de los vientos. Entonces, la primera parada la hicieron en Sidón. Al otro día llegamos a Sidón
Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Dice Hechos capítulo 27, versículo 3. Desde Cesarea hasta Sidón hubo un día de viaje. Y el recorrido fue de 110 kilómetros aproximadamente. En Sidón hicieron la primera escala del viaje. Sidón era una ciudad fenicia, a medio camino entre Beirut y Tiro, a unos 37 kilómetros al norte de Tiro, y también la misma distancia había desde Beirut hasta Sidón. El diccionario bíblico adventista dice que en Sidón había probablemente una iglesia cristiana, en donde Pablo llegó como prisionero rumbo a Roma. Eso fue en el año 60 después de Cristo. En la actualidad se le conoce como Saida y es la capital del sur del Líbano. Es la tercera ciudad más poblada del país. Ahora, Dios estaba con Pablo, ¿cierto? Y no permitiría que Pablo sintiera enfermedad durante el camino. El centurión, al saber que allí habían cristianos en Sidón, se detuvo en ese lugar para que los hermanos de esa ciudad atendieran a Pablo. La hermana White dice que el apóstol apreció mucho ese permiso, porque su salud en verdad era delicada. Como ya te dije, Pablo ya era anciano entonces. Era de entender su debilidad física. Este es un viaje largo, en la cual se va a narrar la historia de la equivocación. Y eso es lo que vamos a entender aquí. Y claro, la iglesia ha debido estar orando y ayunando por Pablo, ¿no es cierto? Entonces, mira, cada uno de nosotros debe estar unidos. Debemos orar unos por otros. ¿Sabes para qué? Para que juntos en oración podamos afrontar las duras pruebas venideras. Pablo era muy conocido y fue a sus amigos para su atención. Solo de esa manera podía proseguir con su viaje para cumplir la orden de Dios, que era testificar de Jesús en Roma. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis hermanos? ¿Quiénes acompañaron a Pablo en su viaje a Italia? Fue el macedonio Aristarco y el médico Lucas. ¿Quién era Julio y cómo trataba a Pablo? Julio era el centurión y jefe del batallón responsable del traslado de Pablo hasta Roma. Lo trataba con mucha humanidad este personaje. Pregunta número 2. Vamos a estudiar el subtítulo Buenos Puertos. Originalmente salieron en una nave adramitena y después se cambiaron a una nave alejandrina. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se volvió peligrosa la navegación? Sigamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 27, pero esta vez los versículos del 4 al 10. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, dice la palabra del Señor. Después que Pablo fue atendido por sus amigos, continuaron el viaje. Si observas la línea del mapa, comprenderás que el barco bordea la costa de Asia Menor, con rumbo al siguiente punto del viaje, que fue Mira. Solo que este viaje daba inicio a los fuertes vientos en el mar. Los vientos eran en contra de la embarcación, por tanto, no casi avanzaba en la ruta. Ahora, los viajes se hacían muy difíciles durante los meses de noviembre y marzo. Ese periodo sí que había un mal tiempo y la navegación se hacía casi imposible. Casi nadie navegaba por el tema del mal tiempo. Entonces Lucas narra que desde que salieron de Sidón, el viento en contra era un problema para ellos. Y Hechos capítulo 27, versículos 4 y 5 lo va a decir. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia,
arribamos a Mira, ciudad de Licia. La situación entonces era preocupante, era peligrosa. Los vientos soplaban en contra del barco y hacían muy lento el viaje, al punto de pasar frente a la isla de Chipre para por lo menos poderse proteger y avanzar un poquito. Es por eso que el mapa traza una línea en la cual el viaje no es directo, sino que sigue una ruta frente a las costas de Tarso. Es decir, pasa entre Chipre y Cilicia. Es de entender que Pablo no desaprovechaba la lentitud del barco para predicar el evangelio, tanto a los presos, tripulación, soldados y pasajeros, incluso a los hermanos de Sidón, hasta llegar al siguiente punto de escala que fue Mira. Mira era un centro de comercio de granos. El lugar se llama ahora Demre, que pertenece a la provincia de Antalya, en Turquía. ¿Qué hizo el tribuno en Mira? Hechos capítulo 26, versículos 6 y 8 dice: y hallando allí el cinturón una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Fue una larga travesía desde Sidón hasta Mira. Algunos estudios dicen que el viaje de Sidón a Mira duró 15 días. En Mira cambiaron de embarcación a otra que no haría tantas paradas. En aquel tiempo, Egipto era el principal proveedor de cereales para Roma. Entonces muchos barcos cargados de trigo se detenían en Mira. Allí, en este lugar, Julio encontró uno de esos barcos y subió a bordo rápidamente con los soldados y prisioneros. Este barco llevaba un gran cargamento de trigo y además del cargamento llevaba 276 personas, entre tripulantes, soldados, prisioneros y quizás otros viajeros que iban hacia Roma. Algunos estudios revelan también que los cargueros de esa época no eran tan pequeños. Un carguero podía medir 42 metros de largo y 11 metros de ancho. Tenían un mástil con una gran vela cuadrada y en lugar de timón se manejaba con 2 remos en la parte de atrás de la nave. Eran buques fuertes, eran de madera muy buena, solo que debido a su diseño y como no tenían motor, pues no podían navegar contra el viento. Este carguero barco transportaba trigo proveniente de Egipto con destino a Roma. Solo que, aunque la ruta de ese barco era más directa, se encontraron con un tremendo obstáculo natural. Era el viento. Lo que pasaba era que en el mar Mediterráneo, o el mar Grande, eran los vientos y las estaciones que determinaban hacia dónde y cuándo podían viajar. Entonces, este viaje era cansado y también era aburrido para la gran mayoría de viajeros, pero no para Pablo, que tenía la gran oportunidad de predicar a Cristo. En verdad se había perdido mucho tiempo y la navegación se hace cada vez más peligrosa. Y Pablo va a advertir algo a los marineros. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Hechos capítulo 27, versículo 9, así lo dice. ¿Qué más nos muestra el verso? El verso nos muestra la impaciencia, ¿cierto? Aunque Buenos Puertos era pequeño, pero estaban seguros, tanto para la carga como los pasajeros, allí estaban a salvo. Solo que el apuro o la prisa, porque el tiempo pasaba rápidamente, hizo que tomaran una mala decisión y se hicieron a la mar. ¿Sabes, mi amigo? Muchas veces somos guiados por la prisa que tomamos malas decisiones. El ser humano quiere ver rápido los resultados, por tanto es necesario practicar la paciencia, sabiendo que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Debemos saber esperar para ser guiados desde lo alto, ¿no es cierto? Ahora, Pablo se preparaba con ayuno y oración para sus viajes.
¿Te das cuenta? Y ahora le diría al centurión que llegarían las dificultades. En buenos puertos se vieron obligados a permanecer por algún tiempo y esperaban que el tiempo cambiara y los vientos fueran favorables. El invierno recién estaba por comenzar. Y usted sabe, mi hermano, que en el invierno los vientos son más fuertes, ¿cierto? Entonces la navegación se hacía peligrosa. Imagínate al barco moviéndose como una ruleta rusa que sube y baja de golpe. Imagina a los pasajeros moviéndose como si estuvieran embriagados, movidos por el fuerte viento, y verse que entraban en un tremendo estrés porque el barco no avanzaba. Quizás muchos viajeros comenzaban a perder las esperanzas de llegar a Italia en poco tiempo. Entonces la decisión tenía que tomarse. Se debía decidir si se quedaban en buenos puertos o continuar con el viaje. Y Pablo les va a dar un sabio consejo, diciéndoles: señores, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así dice Hechos capítulo 27, versículo 10. Pablo comprendió que era mejor detenerse en buenos puertos que seguir avanzando. Pablo no era el capitán del barco, sino por las experiencias vividas en su vida. Les hablaba como experimentado viajero del mar Mediterráneo. Él había viajado unos 5.600 kilómetros aproximadamente en el océano durante su viaje misionero. Por tanto, conocía las temporadas y las condiciones, y también porque el Espíritu Santo estaba con él. El apóstol lo contó luego cuando dijo: 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Escribió él en Corintios capítulo 11, versículo 25. Entonces, ante el consejo al centurión de anclar en buenos puertos mientras la tormenta pasaba, el capitán y el dueño del barco no pensaron lo mismo que Pablo. El apóstol les decía: todo está en nuestra contra y el viento es fuerte y desfavorable. La navegación fue lenta, se ha perdido mucho tiempo, la navegación es peligrosa. Pablo se había ganado el respeto tanto de los marineros como de los soldados. Solo que los responsables de la tripulación no pensarían como él. Es como lo que pasa muchas veces en tu vida, ¿no es cierto? Muchas veces parece que no avanzamos porque nuestra vida está llena de dificultades. Sin embargo, sigues adelante a pesar de esas dificultades. Entonces tenemos que preguntarnos aquí: ¿hemos perdido mucho tiempo por no venir a Jesús? Es peligroso el camino que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Los versos muestran una navegación con muchas dificultades. Allí encontramos vientos contrarios, muchos días andando despacio, andando a duras penas, encontramos dificultades. Entonces mira, en el mar de nuestra vida cristiana nos enfrentamos a oposiciones, ¿no es cierto? Y va a ser inevitable que vengan las pruebas de todo tipo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor así lo dijo. Porque aunque no somos del mundo, vivimos en este mundo. Por lo tanto, remaremos contra la corriente y venceremos de la mano de Cristo a estas empinadas olas. Pablo estaba pasando por una verdadera prueba. Y aunque para él no había confusión, Pablo oraba. Ayunaba, él no se desesperaba porque tenía dominio propio. Y el Señor le había prometido de llegar a salvo a Roma. Y estaba en comunión con Dios, por tanto vivía lleno de espiritualidad. Entonces fíjate, Pablo con una fe extraordinaria tenía dificultades en su vida. También nosotros tenemos dificultades, ¿no es cierto? Así que si pensábamos que llegar a buenos puertos era fácil, nos equivocamos. El camino es largo, es lento y lleno de turbulencias, de dificultades, de tormentas, pero cada siervo viaja con la esperanza de Dios que va a llegar a buenos puertos. Acuérdate que en el barco de nuestra vida el capitán es Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Originalmente salieron en una nave adramitena y después se cambiaron a una nave alejandrina. ¿Por qué lo hicieron? Porque el barco era pequeño
y el viento soplaba en contra, por tanto el viaje era muy lento. ¿Por qué se volvió peligrosa la navegación? Porque se acercaba el invierno y la fuerza del viento impedía esa navegación. Pregunta número 3. Vamos a seguir estudiando el subtítulo Buenos Puertos. ¿Por qué el patrón de la nave no quería pasar el invierno allí? ¿Qué cambio hubo en el clima que influyó para que tomara una decisión equivocada? Seguimos estudiando los Hechos, capítulo 27, versículos del 11 al 13. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. A ver, Julio pensaba que Pablo no tenía la razón y obedeció la voz del piloto marinero y la del dueño del barco. Por tanto, resuelve extender el viaje, a pesar de la advertencia de Pablo. Como era el oficial de más alto rango en el barco, era quien definiría si se continuaba o se paraba. Buenos Puertos era una pequeña bahía en la costa sur de Creta, y para los marineros no parecía apto para invernar allí. Es decir, muchos confiaban en llegar a un lugar que para ellos era más seguro, como lo era Creta. El centurión obedeció la opinión de la mayoría y no escuchó la voz del siervo de Dios. Entonces, mira, a partir de ese momento, Pablo va a demostrar que tenía mayor capacidad de dirigir la tripulación y viajeros. El centurión apreciaba mucho al apóstol y se mostraba de manera bondadosa con él. Sin embargo, decidió escuchar la voz de los profesionales del barco, es decir, al piloto y al patrón. Imagínate al piloto y al dueño del barco diciendo a Julio el tribuno: jefe, ¿a quién cree usted? ¿A un preso que está encadenado y no sabe nada de barcos? ¿O a nosotros que somos especialistas en este campo? No le haga caso al preso. Nosotros sabemos lo que hacemos durante todo este viaje. El capitán, los soldados y los marineros dependían solo del pensamiento humano. Pablo, en cambio, dependía de Dios. Entonces, no creyeron a Pablo. Es por eso que Hechos capítulo 27, versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, mira, por no escuchar la voz del siervo, perderían desde la mercadería hasta su herramienta de trabajo. Es que cuántas veces escuchamos y atendemos la opinión de alguien del mundo en lugar de seguir lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, Noé, ¿te acuerdas de Noé? Noé, un siervo de Dios, anunciaba la destrucción del mundo, pero la gente prefería escuchar a los expertos antes que creer al siervo de Dios. Entonces, mi amigo, es necesario escuchar el consejo de un hombre de Dios sobre cualquier tema. ¿Sabes? Muchos en el mundo hacen eso. En el mundo hay mucha gente que solamente busca su comodidad y no acepta lo seguro. A los tripulantes, la ciudad pequeña de Buenos Puertos les parecía incómoda, sin darse cuenta que Buenos Puertos era una ciudad, aunque pequeña, pero segura. Entonces, la rechazaron. ¿Sabes por qué? Quizás porque al ser una ciudad pequeña no habían hoteles, no habían hospedaje, restaurantes. Tampoco iban a encontrar mucha diversión. Recuerda que el invierno era largo y duraba muchos meses. Entonces, a muchos de la tripulación les gustaba la comodidad y también les gustaba la diversión. Por eso que el verso 12 de Hechos 27 dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. El verso nos habla de incomodidad, ¿cierto? La vida del creyente fiel no es cómoda. Navegar contra la corriente maligna de este siglo es difícil, mi hermano.
Acuérdate que allí están las tentaciones, ¿no es cierto? El siervo fiel a Jesús tendrá que sortear muchos obstáculos para poder llegar a su destino final. Y tendrá que ejercitar también los músculos de la fe en el gimnasio de la prueba. Cada uno de nosotros sabe que el maligno está como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Entonces, si creemos en lo que dice el mundo, estaremos en peligro de perderlo todo en este mar de tempestades. ¿Qué sucedió luego? Parece que el mal tiempo daba una tregua. Pareciera que el viaje hacia Creta sería muy bueno, sin peligros ni demoras. Y la mañana siguiente el mar se había calmado. Una suave brisa soplaba desde el sur. Entonces, viendo esto, los viajeros rápidamente zarparon, aferrándose para viajar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Escribió el médico Lucas. Pareciéndoles, dice el verso. Es decir, es algo engañoso, es algo que no es seguro, ¿cierto? Hasta ese momento el viento les era favorable, pero luego todo se vuelve oscuro. Es una cruda realidad que se muestra y las tinieblas llegan, dejando muchos días de mostrarse el sol y las estrellas. Ahora, Creta es una isla ubicada cerca de la costa de Asia Menor y también cerca de la costa de Grecia. Es la isla más grande y tiene varios puertos buenos. Esta suave brisa no era una calma duradera, sino un aviso de que se avecinaba una gran tormenta. Imagine un amanecer despejado, con un sol radiante por la mañana, pero que al pasar las horas, el cielo se llena de nubes oscuras, listas para dejar caer una gran tormenta. Entonces, esa aparente calma les pareció bueno. Sin embargo, fueron engañados. Ellos, sin perder tiempo, levaron anclas y salieron tan seguros de llegar fácilmente a su destino. Los estudios dicen que la distancia entre Buenos Puertos y Fenicia era de 65 kilómetros aproximadamente. Por tanto, se confiaron y pensaban llegar en 3 o 4 horas. Entonces, eso fue lo que pensaron, y así fueron engañados por el clima. Ellos serían zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por el viento. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por lo que otros dicen? Pero no escuchamos lo que un siervo de Dios nos aconseja. Si te das cuenta, esta lección nos ayuda a no confiar en la voz del humano, sino que debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, en la voz de Dios, en lo que nos dice Dios. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Por qué el patrón de la nave no quería pasar el invierno allí? Porque el puerto en que habían anclado no tenía comodidades para invernar. ¿Qué cambio hubo en el clima que influyó para que tomaran una decisión equivocada? Comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo que dice Euroclidón. ¿Qué dificultades surgieron poco después de embarcarse? ¿Qué tuvo que hacer la tripulación? Sigamos estudiando Hechos, capítulo 27, pero esta vez los versículos del 14 al 19. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combativos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, dice la palabra del Señor. A ver, las cosas se ponían cada vez más peligrosas. Es en ese momento que los marineros se preocuparon mucho, debido a que la tempestad era muy fuerte, y no encontraban una salida para seguir con el viaje. Si nos ubicamos en el mapa, la tormenta llevó al barco hasta una pequeña isla de nombre Clauda. En verdad que este viaje
tenía muchas conjeturas, muchas suposiciones de parte de la tripulación. El piloto confiaba en sí mismo y en la sabiduría del hombre. Sin embargo, Pablo confiaba en Dios. Entonces, como los responsables del barco confiaban en sí mismos y no en Dios, quedaron a expensas de un huracán. Y Hechos capítulo 27, versículo 14 lo dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire, mi hermano, nuestra vida es como aquel barco grande que se mueve en medio de las aguas del mar. Y cuando queremos hacer nuestra voluntad y no confiamos en Dios, la tragedia llega. La tragedia está presente en el barco. En el barco había mucha confusión, mucha oscuridad, porque solamente se conducía con especulaciones. En el mundo, muchos hemos decidido viajar a la deriva, porque hemos puesto por delante de Dios nuestros propios planes y hemos dejado de lado la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta cómo este viaje nos ilustra el transcurrir de nuestra vida? El barco se enfrentaba a un huracán. ¿Qué era el Euroclidón? El doctor Lucas utilizó aquí un término técnico de la navegación de aquel entonces. Y el diccionario bíblico adventista nos dice que era el nombre popular de un fuerte viento del este o del noreste que llevó al barco en que viajaba Pablo hacia Roma, primero al peligro y luego al naufragio, dice el diccionario. La tempestad procedía de Europa. Es que ya era invierno. Por tanto, la estación de las tempestades había llegado. El viento era huracanado, que sopló sobre Pablo y todos aquellos que estaban con él en la nave. Este viento huracanado era temido entre los marineros antiguos por su poder destructivo. Entonces, debido a esto, se mostraban incapaces de navegar y todo lo que hicieron fue dejarse llevar. Entonces, fíjate, sin darse cuenta, habían navegado directamente hacia el centro de la furiosa tempestad. Pablo ya había pasado tantas tempestades en su vida, por tanto estaba aferrado a Cristo. También Lucas y Aristarco confiaban en Dios. Pablo tenía experiencia en estas tempestades, que eran los desánimos. Él tenía la promesa que tenía que llegar a Roma. El viento rugía furioso como si fuera un león enjaulado. El pesado barco se tambaleaba como borracho para todos lados. Todo parecía que se produciría una desgracia en el mar. Todo indicaba que se iba a producir una desgracia en el mar. Las maderas crujían, dando un mensaje que se iba a destruir el barco. Es por eso que los versos 15 y 16 dicen: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barco pequeño. Es llamado el bote salvavidas, que se lleva en el navío para saltar a tierra ante cualquier peligro, y también se utilizaba para otros usos. El esquife era normalmente remolcado detrás del barco, pero era llevado a bordo cuando había mal clima. Así que lo recogieron, y en este viaje no quedaba otra cosa que hacer que tratar de salvarlo. Es que los marineros se preparaban para lo peor. El bote salvavidas, que era el único medio de salvación en caso de naufragio, iba a remolque y podía deshacerse y hacerse pedazos en cualquier momento. La primera tarea que hacer era entonces alzarlo a bordo, luego reforzar la nave y prepararla para resistir la tempestad. Solo que había un problema. Los medios traídos desde la isla fueron muy pocos y pronto estarían expuestos nuevamente a la plena violencia de la tormenta. El barco estaba en el mar Mediterráneo, siendo llevado por el fuerte viento hacia el occidente desde la isla de Creta. Entonces parecía que iban a naufragar en la isla de Clauda. En otras versiones de la Biblia dice Cauda. Entonces, Clauda o Cauda
es una isla muy pequeña al sur de Creta. Lo único que tuvieron que hacer era dejar que el viento llevara la nave. Todo está a punto de perecer. Las dificultades estaban presentes durante todo el viaje. La gran mayoría se había rendido y navegaban a la deriva, sin rumbo, sin dirección. ¿Te das cuenta? Es de entender que esta tormenta no duró solamente un día, sino que duró varios días, ¿no es cierto? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Dice Hechos capítulo 27, versículo 17. Los refuerzos que hicieron era una medida de emergencia que ayudaba a prevenir que la nave fuera destruida en la tormenta. El diccionario bíblico adventista dice que Sirte era uno de los dos golfos que se encuentran entre Túnez y Cirenaica, muy temidos por los navegantes de la antigüedad, por sus numerosos bancos de arena y corrientes de agua. Entonces era una zona peligrosa para la navegación, por sus fuertes vientos, sus mareas, que eran traicioneras, y sus numerosos bancos de arena. En la actualidad se le conoce con el nombre de Golfo de Sidra. Fue el miedo de estrellarse con la Sirte o los bancos de arena que hizo dejarse llevar por el viento y perder la esperanza de navegar en la tormenta. Entonces, como la situación no mejoraba, sino que tendía a empeorar, decidieron reforzar el barco para soportar el embate de la tormenta y la posibilidad de encallar. Hechos capítulo 27, versículos 18 y 19 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ya son 3 días, y la tormenta, en vez de calmarse, empeora, por lo que terminan tirando todo lo que puedan, hasta los aparejos del barco, que son los palos, las velas, las jarcias, que le permiten a la embarcación ponerse en movimiento, aprovechando también el movimiento del aire que los impulsa. Entonces, mi hermano, solamente quedaba hacer 2 últimas acciones para salvar la nave. Primero, empezar a lijar o tirar la carga, y luego arrojar a los aparejos de la nave, es decir, el equipo del barco. Sin embargo, aún así, el barco siguió siendo impulsado por el viento durante muchos días. Entonces la noche había llegado. Nuevamente el viento no cesaba. El buque era duramente castigado por la tempestad y el mástil ya estaba roto. Las velas se habían hecho pedazos. La furia de la tormenta y la fuerza de las olas arrojaban al barco de un lado para otro. El agua había inundado al barco y las olas lo arrojaban como si fuera un títere, ¿no es cierto? El agua que había inundado al barco rápidamente se incrementaba, al punto de ganar a los marineros que se esforzaban por sacarla de la nave, sin lugar a descanso. Todos trabajaban día y noche para salvar la embarcación y también sus vidas. Mi amigo querido, en este mundo estamos navegando en un mar de muchas tempestades, pero contra las tempestades de la vida, solos nada podemos hacer. Solamente hay una alternativa, mi querido hermano, de solución. Esa alternativa es Jesucristo. Solamente navegando junto a Él, las tormentas pueden calmarse, mientras nosotros viajamos tranquilos, rumbo al cielo. Acuérdate cómo el Señor calmó la tempestad en que se vieron inmersos los apóstoles en el mar de Galilea, cuando desesperadamente gritaban: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor le respondió: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y a continuación dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma, ¿no es cierto? En esta oportunidad era Pablo quien clamaba por salvación, no solamente para él, sino para todos los viajeros. Entonces, mi hermano, lo único que tienes que hacer es venir a Jesús y navegar junto al Señor. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué dificultades surgieron poco después de embarcarse? Un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. La tempestad duró toda la noche.
¿Qué tuvo que hacer la tripulación? Dejarse llevar por el viento y navegar a la deriva. Pregunta número 5. Después que la tormenta mortal continuara durante 2 semanas, ¿qué instó Pablo a hacer a los cansados viajeros? Seguimos estudiando Hechos capítulo 22, versículos del 22 al 25 y 33 y 34. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estas palabras despertaron la esperanza, y pasajeros y tripulantes sacudieron su apatía. Había todavía mucho que hacer y debían ejercer todo esfuerzo posible para evitar la destrucción. A ver, vamos a imaginar esta terrible escena. Han pasado muchos días. Un nuevo amanecer ha llegado, ¿no es cierto? El sol aún no se ve. Nadie ha dormido por el temor de perecer en las bravas aguas del Mediterráneo. El cielo sigue cubierto de furiosas nubes oscuras. Cada uno se aferra a la vida y se aferra a lo que encuentra en el barco. Algunos de los tripulantes marineros se han amarrado con sogas a la cintura por miedo a que las embravecidas olas los arrastren al fondo del mar. Los pasajeros y los presos gritan desesperados: ¡auxilio, socorro! Eso es lo que gritan. Otros maldicen a sus dioses. Todos permanecen bañados. Hace mucho frío y la lluvia cae torrencialmente. Los truenos se escuchan muy de cerca, mientras hasta los rayos explotan como si los estuvieran bombardeando desde las nubes. Los profesionales del barco alarmados dicen: en todos los años de mi vida como marinero nunca ha pasado esto. Los soldados que custodian a Pablo están alarmados y asustados. Sus cabezas les da vueltas y están mareados. Muchos pasajeros están pálidos y sudan de miedo. Están como cadáveres. Habían pasado muchos días sin comer. Habían cuerpos débiles. Algunos en su desesperación gritan: nunca más vendré en este barco. Yo tampoco, dicen otros. Los presos están allí, asustados, aturdidos. Los reclamos al capitán y al tribuno no se dejan esperar. ¿Por qué no escucharon al preso Pablo cuando les dijo que íbamos a tener problemas? Se escucha decir. Sin embargo, el capitán no quiso oír los reclamos y al instante dijo en voz alta: el que manda aquí soy yo. ¿Acaso ustedes son expertos? ¿Acaso Pablo lo es? Eso gritaba el capitán. Ahora, en el barco hay solamente 3 personas que no dan muestra de temor y desesperación. Uno es prisionero, es un tal Pablo, a quien le llaman fanático religioso. El otro es Lucas y el tercero es Aristarco. Pablo había aconsejado al tribuno no salir de Creta hasta recibir un nuevo aviso, pero no hizo caso a la voz del apóstol. Habían pasado mucho tiempo sin comer y Pablo tomaría la dirección de la difícil situación. El apóstol se levantó y le dijo a todos: señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Es verdad, yo lo escuché, decían unos. El capitán solo escucha, pero en su pensamiento seguramente decía: pero ¿cómo le voy a obedecer a este hombre si no es marino? Él es un preso, ¿qué sabe de barcos? Entonces Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios,
que será así como se me ha dicho. Dice Hechos capítulo 27, versículos del 22 al 25. ¿Cuántas personas habían en el barco? Habían 276 personas, dice Hechos capítulo 27, versículo 36. Yo, Pablo, como mensajero de Dios, les doy la esperanza de Jesús para sus vidas. Ustedes han renunciado a la vida porque no conocen a Jesús, pero ahora el Señor les da buenas noticias, les dice el apóstol. Imagínate a los expertos y los soldados con sus ojos pendientes de lo que va a decir Pablo, pero no dejan de agarrarse fuertemente a unos tablones, por si el barco se destruya. Mientras ellos buscan lo mejor para salvarse, Pablo se agarra con una mano a un poste, mostrando que no le importa mucho la lluvia, los relámpagos, los truenos o el movimiento grave del barco. Y dice calmadamente: el ángel de Dios estuvo conmigo anoche y me ha dicho: Dios te ha concedido la vida de todas las personas que están en el barco. Por tanto, ten ánimo. Eso dijo el apóstol. Imagina, mi hermano, la incredulidad de muchos. Algunos habrán dicho: pero ¿a qué hora fue eso? Yo no he visto a ningún ángel, yo no he visto nada, yo tampoco, decían otros. Los ojos de los tripulantes, de muchos de ellos, reflejan ahora esperanza, mientras que otros dicen: ¿quién es ese ángel de Dios? ¿De cuál Dios? Pero Pablo sigue predicando a Cristo, sin prestar atención a las críticas. Pues no habrá ninguna pérdida de la vida de entre vosotros, sino solamente de la nave, dijo. Así que tengan ánimo y confianza, decía el apóstol. Pablo, no temas, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué hermoso, ¿no es cierto? Sin embargo, algunos soldados habrán preguntado: ¿y cómo vamos a salir de aquí? Llegaremos a una isla, contestó Pablo, así de sencillo. Entonces, mira, Pablo ya había anunciado la salvación para todos. Entonces, el apóstol tomaría el liderazgo de las 276 personas que eran almas que Dios le había entregado, le había concedido. ¿Qué dice Hechos capítulo 27, versículos 33 y 34? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estas palabras despertaron la esperanza, y pasajeros y tripulantes acudieron su apatía. Había todavía mucho que hacer, y debían ejercer todo esfuerzo posible para evitar la destrucción. Era el día número 14, ¿no es cierto?, desde que comenzó la tempestad. Por el temor a la muerte, nadie comía. Pablo tenía palabras de fe y confianza en Jesús para la tripulación y pasajeros atemorizados. Quizás no faltó alguien que dijera: ¿qué tal optimismo de este preso? Mas aún cuando escucharon decir a Pablo: ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Te das cuenta cómo el apóstol anima a las personas a no desanimarse? Esta noticia sí que fue de alivio para los pasajeros. Pablo los anima a probar alimento. Pablo muestra calma y confianza en Dios en medio de semejante situación adversa. Sus palabras tranquilizan y llenan de ánimo a quienes les rodean. Les ruego, amigos, que coman algo. Necesitan alimentarse para sobrevivir. ¿Qué hizo el mismo Pablo? Pablo, haciendo lo mismo que el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. ¿Qué hicieron los pasajeros, tripulantes y soldados? Las 276 personas se animaron y también comieron. Eso permitió que recobraran fuerzas e hicieran el barco más ligero. Ellos echaron el trigo al mar y cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron detener el barco a como diera lugar. ¿Qué hicieron para lograrlo entonces? Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa. Comenzaron a medir la profundidad del agua y se dieron cuenta que la profundidad era de 36 metros. Eso los animaba a seguir adelante. Después de un rato, volvieron a medir la profundidad.
y esta vez estaba a 27 metros. Esta profundidad asustó a los marineros porque pensaban que el barco podía chocar en cualquier momento contra las rocas. Luego echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Entonces, mira, la influencia del siervo de Dios se dejaba notar. Claro, no solamente Pablo, sino también el mismo Lucas que narra la historia y Aristarco, ¿no es cierto? La difícil situación se tornaría ahora en algo que tenía solución. Es que los planes humanos dieron paso a los planes del cielo. Hubo un cambio en las decisiones. El capitán del barco era Pablo, que con la sabiduría divina y confiando en la promesa de Dios, navegaba firme hasta salvar las almas que Dios le había concedido. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? Después que la tormenta mortal continuara durante 2 semanas, ¿qué instó Pablo a hacer a los cansados viajeros? Los animó a confiar en Dios, porque el Señor le había dicho que nadie iba a morir, solamente el barco se iba a destruir. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? El subtítulo dice: pretenden engañarlos. ¿Qué intentaron hacer algunos marineros? ¿Qué le advirtió Pablo al centurión? Sigamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 30 y 32. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si eso no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Eso dice la palabra del Señor. A ver, resulta que dentro de todos los ocupantes de la nave, habían unos marineros que querían escapar, tomando al bote salvavidas. ¿Cuál fue la estrategia? Se pusieron de acuerdo para fingir echar las anclas en la parte delantera del barco. Ya te dije que al mando ahora se encontraba Pablo. Pablo era guiado por Dios. En verdad que a estos expertos del mar no les importaban los pasajeros, ¿no es cierto? Lo único que les importaba era salvar sus propias vidas en la oscuridad. Acuérdate que Dios le había puesto en las manos de Pablo a 276 almas que iban en la nave. He de entender que el apóstol junto a Lucas y Aristarco habían orado pidiendo por todos los ocupantes del barco para que no perezcan. Y Dios había escuchado su oración y había concedido el pedido. Es que todo tenía un propósito. Pablo daba testimonio a estos hombres paganos sobre el verdadero Dios del cielo. Solo que algunos eran incrédulos a la promesa del Señor. Leamos nuevamente los versos. Hechos capítulo 27, versículos 30 y 32. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Pablo hace aquí una advertencia. El apóstol le dice al centurión que si los marineros escapan, todos morirán. Así de sencillo. Esta noticia es una prueba para el centurión. El oficial tiene que decidir entre la noticia de Pablo y la experiencia de los marineros. El oficial ya se había equivocado una vez, ¿no es cierto? En esta historia vemos cómo el líder, que es el capitán o el propietario, han quedado inmovilizados y no saben qué hacer. Pero Pablo, ahora como nuevo líder, no se queda paralizado, sino que busca ayuda a Cristo. Pablo, en oración y ruego, pide ayuda al Señor. Actúa movido por la confianza en Dios. Los marineros saben que aún está muy hondo todavía. La mayoría de personas no saben nadar.
El frío los mantiene temblando al punto de enfermar. Y la distancia era grande para nadar. Entonces, era el momento de escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre, como lo hizo la primera vez. Esta vez, el soldado sí obedece a Pablo. Si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Eso le dijo el apóstol. Aún está oscuro. La densa neblina del mar impide que se vea tierra firme. Entonces, cuando comienza a amanecer, al despuntar el alba, a lo lejos se observa una isla con sus contornos de una costa azotada por la tormenta. Todos saben que no está muy lejos ahora. Estos marineros saben que el barco está cerca de estrellarse contra las piedras. Entonces aprovechan su condición de marineros para escaparse. Pero Pablo se da cuenta de esta artimaña y comunica al oficial. ¿Qué hicieron entonces los soldados? Ellos cortaron las cuerdas de la lanchita, que fue llevada por las olas. Pero ¿por qué todos morirían? Mira, Pablo conocía dos razones por las que tenían que mantenerse juntos. Primero, los pasajeros del barco necesitaban de la experiencia de la tripulación. Si los marineros huían, sería fatal. Y segundo, Pablo necesitaba la permanencia de todos, porque Dios le había prometido que todos se salvarían. Entonces, fíjate, ¿qué mensaje nos dan estos marineros que querían escapar? En verdad que es un mal ejemplo, ¿no es cierto? El hombre es egoísta y siempre procura salvarse primero a sí mismo, pensando que lo puede hacer solo y no piensa en su prójimo. Y aquí cabe hacerse esta pregunta como pueblo de Dios. ¿Estamos animando a los hermanos durante la tempestad? ¿O es que los estamos dejando a la deriva? Dios, mis hermanos, nos ha asignado una misión. Y esa misión es ayudar a salvar almas para Cristo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué intentaron hacer algunos marineros? Querían escapar del barco y comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. ¿Qué le advirtió Pablo al centurión? Se dio cuenta del plan y dijo al centurión, si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, mis hermanos. Y la pregunta 7 nos dice lo siguiente. Finalmente, el barco encalló en un lugar donde se juntan dos aguas. ¿Cómo animó Pablo a los pasajeros y miembros de la tripulación? Sigamos estudiando Hechos, capítulo 27, versículo 41. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. El barco ya estaba a punto de destruirse. No te olvides que Pablo había dicho que ninguna vida humana se iba a perder, pero sí se iba a destruir el barco. El lugar donde se encontraban era la isla de Malta. El diccionario bíblico adventista dice que Malta es una isla que se ubica a unos 96 kilómetros al sur, extremo sur oriental de Cilicia. A esta isla en la actualidad se le conoce como la Bahía de San Pablo, en donde el apóstol se quedó 3 meses aproximadamente en su camino a Roma. Entonces, mi hermano, nos encontramos con un apóstol que da coraje y ánimo a 276 personas que están asustadas, aterrorizadas y convencidas de morir. Algunos ya tenían la esperanza de la salvación, pero Pablo lo consigue por medio de la palabra de Dios, orando, clamando, suplicando y también actuando como lo muestra cuando comió el pan tranquilamente delante de todos. Pablo infunde confianza aquí, pero esa confianza no está basada en él como ser humano la da, ¿no es cierto? Pablo va a solucionar con la confianza que está basada en su Dios. Y Hechos capítulo 27, versículo 41 dice,
Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Era ya un nuevo amanecer, y los marineros, al ver tierra firme, vieron la manera de arrimar el barco hasta ese lugar. El viento ahora ayudaba y la trasladó hacia la playa. La parte delantera de la nave no podía moverse porque se enterró luego en la arena. De pronto las olas comenzaron a golpear con mucha fuerza la parte trasera del barco hasta hacerla pedazos. ¿Qué hicieron los soldados con los presos? Los soldados querían matar a los prisioneros para que no escaparan. Sin embargo, al matar a los presos, también tenían que matar a Pablo, que era uno de ellos. Entonces, se observa aquí una reacción en el capitán, que no lo dejó porque quería salvar a Pablo. ¿Cuál fue la orden del tribuno aquí? El capitán dijo con voz fuerte: todos los que saben nadar, tírense al agua y naden hasta la playa. Y los que no saben nadar, agárrense de las tablas o pedazos del barco hasta ayudarlos a salir a la playa. Todos llegamos a la playa sanos y salvos, escribió Lucas. Eso fue el resultado, ¿no es cierto? Ninguno pereció. Todos se salvaron. El Señor cumplió su promesa a Pablo, que nadie moriría, ¿no es cierto? ¿Sabes, mi amigo? Para que nuestro viaje sea seguro, siempre vamos a necesitar de un capitán. Y el único capitán en quien podemos llevar en nuestro barco se llama Jesucristo. Nadie mejor que Jesús, el creador del universo, que es quien sustenta su creación y controla los vientos y los mares, puede ir con nosotros en nuestro barco. Él es el único que nos puede acompañar. El Señor Jesús, mis hermanos, puede evitar el naufragio, la catástrofe del alma, porque sin Él, como capitán, el viaje está perdido. Solo el Señor nos ofrece salvación. Solo Jesús murió por usted y resucitó, y nadie más que Él puede darle la vida eterna y puede transformar su naufragio, su catástrofe humana, las tempestades de su vida en un nuevo comienzo, en una nueva vida, que es el anticipo al cielo. Deje, mi amigo, que Cristo conduzca ese barco que lo llevará a buenos puertos. Y si se presentan tempestades y tormentas, Él con tan solo dar la orden, las dificultades se alejarán. Confía en Cristo, mi hermano, y sé fiel al Señor. ¿Cuál sería la respuesta? Finalmente el barco encalló en un lugar donde se juntan 2 aguas. ¿Cómo animó Pablo a los pasajeros y miembros de la tripulación? Los animó a esforzarse al máximo para salvarse, a no darse por vencidos y confiar en Dios, así como él confiaba en Cristo, porque la promesa del ángel era la salvación para todos. A ver, el tema presentó 4 subtemas que como alimento espiritual fueron sustanciosos, ¿no es cierto? Pablo y Lucas y Aristarco viajaron en una nave con destino a Roma. El barco era conducido con planes humanos. Pablo tenía que cumplir la misión de predicar el evangelio en la capital del Imperio Romano. El viaje parecía cómodo. Sin embargo, se acercaba la época de invierno en donde el tiempo cambiaría de una manera radical. Y lentamente y con dificultades avanzaron hasta Buenos Puertos. Buenos Puertos, aunque pequeña como ciudad, era segura para invernar. Sin embargo, inducidos por el maligno, los marineros decidieron partir. El enemigo no quería ver a Pablo predicar a Jesús en Roma y hacía todo lo posible por detener su ministerio. Entonces, pese a las advertencias de Pablo, el barco prosiguió su viaje. De pronto fueron atacados por un viento huracanado muy fuerte llamado Euroclidón. Este viento llenó de miedo a los pasajeros
que cada vez veían la muerte más cerca a sus ojos. Pero Pablo, un hombre de fe, Lucas y Aristarco oraban a Dios por ayuda y salvación. Entonces, el ángel, como ya lo había hecho anteriormente, animaría a Pablo. Pablo, no temas, dijo. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Nadie morirá. Entonces Pablo, con esa confianza, compartió el mensaje con las almas, quienes después de comer, porque no habían comido por muchos días, debido al miedo y al trabajo, tuvieron esperanza y comenzaron a animarse. Solo que cuando los marineros vieron a lo lejos una pequeña isla, quisieron salvarse a sí mismos y dejar a los pasajeros. Ellos decidieron abandonar la nave y dejar a los pasajeros a su suerte. Sin embargo, Pablo se dio cuenta que aquellos hombres pretendieron engañarlos y dijo al capitán que había varios marineros que querían escaparse. Entonces dio cuenta que aquellos hombres pretendían engañarlos. Y el capitán, con mucha decisión, cortó las cuerdas del bote salvavidas y evitó su huida. Cada hombre tenía que esforzarse al límite para salvarse a sí mismo, pero necesitaban también la ayuda de los marineros. Finalmente llegaron a la playa, y aunque el barco quedó destruido por la fuerza de las aguas, todos se salvaron. Mis hermanos, Dios provee a sus hijos de un barco para navegar seguro por las bravas aguas de este mundo. El Señor es nuestro capitán, y Él sí sabe cómo llegar a buenos puertos. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar por Jesús. La mano del Señor nunca nos abandonará. Debemos tener ánimo. Debemos animar a los hermanos a no detenerse en lugares que no sean buenos puertos. Debemos ayudar a salvar almas que se encuentran en medio de un mar lleno de dificultades, de tempestades, de problemas. Y debemos llevarlas a buenos puertos, mis queridos hermanos. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Que todo sea para la honra y la gloria del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para terminar. Gracias te damos, Señor, por el alimento espiritual que nos regalas cada semana. Instrúyenos, Padre. Edúcanos, Señor. Pon en nosotros el querer y el hacer, y guarda en cada corazón las enseñanzas aprendidas. Todo, Señor, te lo rogamos, y que esta semana sea de mucha bendición para todo tu pueblo, Padre, que está desparramado en distintas partes del mundo. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.